estoy explicando el caso, María, de el ex narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, fue arrestado en Brasil, condenado, lo máximo de la condena en Brasil por delitos de narcotráfico son 35 años. Y los Estados Unidos lo pidieron en extradición, Brasil lo entregó, pero no podía ser condenado aquí por los delitos más de 35 años. Es decir, él vino a cubrir la condena que ya se había acordado entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Brasil. En el documento que se expresa aquí dice claramente que ellos están acudiendo a un acuerdo que se firmó con el gobierno de Cabo Verde. Ahí lo dicen claramente los fiscales. Entonces, lo que se están cubriendo la apariencia o dando la razón de ser por el hecho de que hubo un acuerdo antes de traerse a Alex Saab, nadie lo había explicado, pero hay otro documento, María y el doctor Omar Estacio, que pues aquí nos dice claramente, y yo quisiera que ustedes, no sé si lo vieron, pero ese es como el waiver es la aceptación para aparecer. Y aparece entonces allí que él se declara no culpable. Entonces sería no culpable del cargo 1, que es el de conspiración. María, adelante, quisiera escuchar tu opinión porque esto lo tiene a todo el mundo, pero bajo la nube, no se esperaba nadie esto. Adelante. Bueno, Maybor, si ven la noticia que ha salido justo hace 30 minutos, en la agencia Reuters explica muy bien todo lo que está aconteciendo. Es más, el acuerdo que había con Cabo Verde básicamente es lo que está pasando también en el caso de la extradición del Pollo Carvajal. O sea, son las jurisdicciones que entregan a los perseguidos, es decir, a los acusados de lavado de activos, narcoterrorismo, etcétera, las que están estableciendo a qué cargos y a qué penas se va a enfrentar este tipo de personas en los Estados Unidos, ¿no? Lo cual, pues, confirma que se tratan de acuerdos políticos y si es cierto que en Europa y, bueno, y ahora en Cabo Verde existen límites en las penas máximas, ¿no? Pues no es el caso de Estados Unidos, que pueden ser acumulables, y en el caso de Alex Saab, pues se está enfrentando a 8 cargos. Sin embargo, lo que aclara la agencia Reuters y los documentos que tú compartes ahí es que Alex Saab se va a declarar inclusive no culpable y que solo piensa enfrentarse a uno de los cargos que tiene un máximo de hasta 20 años de prisión. Eso es lo que sabemos y es lo que tenemos ahora mismo. Así es, bueno, en este documento allí dice claramente que él no tiene la más mínima intención de declararse culpable, es decir, él va a seguir. Le quitaron 7 cargos que eran los más importantes, este queda el de conspiración, que, a ver, no es desechable, pero cuando nos enteramos de este asunto, que salimos inmediatamente corriendo a revisar todo el expediente, María y Omar, pues me he encontrado que hay gente que por este cargo ha sido llevado a la cárcel por menos de 24 meses. Y hay uno que nos compete a nosotros que estuvo solamente 14 meses, es decir, menos de un año y medio, lo que quiere decir que Alex Saab, si es hallado culpable de este cargo y se logran algunos acuerdos que pareciera que está muy bien el asunto, entonces pues él prácticamente saldría libre porque no tiene mucho que pagar, ¿no? No sé si ustedes han visto casos similares, yo porque he estado cubriendo, nosotros tuvimos uno que eran $100 millones, que era el padre y el hijo, un caso del estado de la Florida, el caso de los Díaz, Luis Díaz y Luis Javier Díaz. Ese caso se corrió aquí, se lavó dinero, se violaron todo tipo de acuerdos y de leyes y ellos prácticamente salieron en libertad muy rápido. María. Sí, claro. Uno de los casos que tú habías mencionado en tus programas anteriormente era el del ex profesor de la Universidad de Miami también, Bruce Bailey, ¿no? Que fue acusado de bastantes cargos, ¿no? De lavado de activos. De hecho, había 2 cargos de lavado de activos porque llevaban una pena conjunta máxima de 40 años de cárcel. Sin embargo, al final hubo un acuerdo y se redujeron hasta porque él admitió los cargos.
y se acabó sentenciando a pena de cárcel entre 12 a 48 meses. Eso es lo último. Tendría que mirar la sentencia que salió en diciembre del 2020. Pero efectivamente, en cuanto Alex Saab colabore, coopere o admita... La cuestión está ahí, ¿no, Maybor? O sea, si él no se declara culpable, ¿qué pasa en el sistema penal estadounidense? Pues si no se declara culpable, vaya a un juicio, ¿ok? Entonces eso no significa que vayan a decirle, ok, usted no se declara culpable, usted va a salir libre. No, sino que entonces se va a jugar. Pero en mi experiencia, evidentemente, en ese entretiempo, en el tiempo que establecen los meses para la videoconferencia, los acuerdos para los plazos en los que se va a ir entregando la evidencia, en la que se van a admitir los testigos, las declaraciones. En todo ese tiempo lo que vamos a ver es un Alex Saab que a lo mejor le interesa cooperar porque sabe que en cuanto coopere o admita ciertas transacciones o ciertas operaciones, pero no otras, entonces la Fiscalía va a tener mucha capacidad de negociar lo que son al delito que se enfrenta y por otra parte, pues incluso la sentencia, ¿no? Y esto es parte del proceso penal acusatorio que existe aquí en Estados Unidos, que le da al fiscal una capacidad increíble para negociar tanto en la admisión de los delitos como en la recabación de pruebas y, como tú dices, podemos ver que Alex Saab saliera mucho antes incluso de lo esperado, incluso se declarara culpable, como es el caso de este profesor de Bruce Bailey, que se declaró culpable, pero al haber admitido ciertos documentos que la Fiscalía le va a hacer firmar, porque una vez que la Fiscalía dice, ok, tú te vas a declarar culpable, pero vas a admitir esto y vas a servirnos de testigo para el otro, te pasa un escrito y si tú lo firmas, te reducen los tiempos de cárcel. Eso es lo que podría pasar. Así es. Yo quisiera preguntarle al doctor Omar Estacio, que anda un poco apurado y sé que se tiene que ir, pero como ya quitando en la parte de abogado, pero como venezolano, estamos observando que esto que ocurrió en la tarde de hoy en el estado de la Florida va a ser un elemento maravilloso que ya está siendo explotado por la propaganda del régimen de Nicolás Maduro y por todo. Es increíble, ustedes mismos, lo que nos están viendo en estos momentos, pueden irse a Twitter o a cualquiera de las redes sociales, colocan Free Alexa y se van a dar cuenta la propaganda que hay a lo largo y ancho de todo el ciberespacio. Es increíble, porque también en los medios oficialistas o amigos del régimen internacional se ha empezado a trabajar el tema de que esta acusación, tal cual como lo decía el régimen, era política, no era real, sino política. Y entonces, ¿a quién acaba perjudicando esto? Al sistema de justicia de los Estados Unidos, que es la columna vertebral del sistema norteamericano. Entonces, esto es una ganancia para la izquierda, como se está proponiendo ya desde el punto de vista propagandístico a lo largo y ancho de América Latina, porque nos hemos tomado el tiempo de averiguar qué estaban diciendo los medios afectos al régimen y lamentablemente pues ahí vamos, y esto me hace recordar un programa que hicimos hace un tiempo atrás con Joseph Humairet, donde él decía que lo que él más temía era esto, porque si ocurría, se desmoronaba todo. Y tenemos la repetición del proceso con el caso de la ex ejecutiva de Huawei, que le fueron retirados los cargos sin ningún tipo de explicación y fue enviada a China luego de haber permanecido arrestada por mucho tiempo en Canadá y bueno, particularmente pues el gobierno de Canadá aprovechó para tener los dos canadienses que estaban presos y también se les retiraron los cargos a 4 personas que estaban involucradas directamente en el espionaje y robo de material muy importante del gobierno de los Estados Unidos y de los científicos y universidades y que forman parte del Partido Comunista Chino, del régimen chino y particularmente del ejército chino. Entonces, todo esto mueve la esencia de lo que significa si se está trabajando esto desde el punto de vista político. Quisiera escuchar la opinión del doctor Omar Estacio.
Adelante. Sí, bueno, podríamos encontrarnos en unos escenarios bastante opuestos. Vamos a pensar en positivo. En positivo sería que ese acuerdo, aunque sea de una manera implícita, porque ya digo, no se puede hacer de una manera expresa porque sería ilegal, contemple que a Saab le impongan una pena severa por el delito de conspiración, que tiene un margen bastante flexible. Ese es el escenario más punitivo. Ahora, el menos punitivo puede ser que salga mañana, porque si le cuentan el tiempo que estuvo en Cabo Verde, entonces imagínate tú y le ponen una sanción pequeña, bueno, lo que le va a tocar es prácticamente salir inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente que para los venezolanos que habíamos cifrado, y quizás seguimos cifrando esperanza en que este señor se le imponga un castigo justo, porque tampoco queremos linchamiento, porque linchamiento somos contrarios en cualquier escenario. Pero realmente es frustrante, pues, que después de todo ese esfuerzo que se ha hecho, y sobre todo después que se ha revelado una cantidad de detalles de este caso, bueno, vengan a hacer con esa ley, vengan a tratar con tal lenidad a este caballero. Bueno, vamos a esperar un poco tampoco para no precipitarnos. Así es, vamos a mantener la esperanza y la confianza. María, ¿será un asunto político? Lo que pasa es que, evidentemente, lo que tú has dicho es muy cierto, Meibor. O sea, este régimen va a utilizar cualquier, ¿me entiendes? Cualquier problema o cualquier recurso para básicamente decir que esto se trata de una persecución política, que el sistema de justicia en Estados Unidos ha tenido que reconocer que realmente Alex Saab no había cometido 7 cargos. Lo que pasa es que para eso tiene que estar los medios como el tuyo, ¿no? Los medios de comunicación, los programas como el tuyo, preparados para explicarle a las personas de qué se trata. Es decir, de nuevo, yo vuelvo a insistir, estos son países como España o en este caso Cabo Verde, exigiéndole a Estados Unidos que respete la Convención, por ejemplo, de Derechos Humanos, el caso del Pollo Carvajal, la Convención de Derechos Humanos Europea, o en el caso de Alex Saab, la normativa de Cabo Verde, que la respeten los Estados Unidos. Evidentemente, esto no tiene nada que ver con el hecho de que Alex Saab quizás haya cometido lavado de activos, lo más probable, pero estamos hablando de acuerdos en materia de cooperación policial, judicial y acuerdos políticos. Esto le interesa a la administración de Biden, le interesa a los Estados Unidos tener a personas como Alex Saab, el Pollo Carvajal, la ex enfermera de Hugo Chávez, aquí. Por desgracia, para traerlos aquí tienen que cooperar policialmente y políticamente con estos países que no son muy fuertes. Yo, como abogada europea, la verdad es que a veces me sorprendo, ¿no? Me sorprendo de la debilidad de un sistema de justicia, de unas penas, de un sistema penitenciario, que como yo venía explicando en el último programa, Meibor, que por desgracia han utilizado los derechos humanos para favorecer a aquellos que son precisamente violadores de derechos humanos o que son cómplices de aquellos que violan sistemáticamente los derechos humanos de nuestros pueblos. Y en ese punto estamos llegando. Por eso es tan importante a la hora de votar, a la hora de las elecciones. Yo entiendo que como ciudadanos todos queremos, ¿me entiendes?, vivir en un país donde sea el Edén, ¿no?, de los derechos humanos, de la paz, de la democracia. Pero señores, cuando ustedes vean partidos políticos de una línea mucho más dura, pidiendo cadena de perpetua, pidiendo penas de cárcel mucho más severas, ustedes tienen que plantearse de que evidentemente esto les puede pasar a alguien de su familia o les puede pasar a su país, que lo roben, que lo aniquilen, que les dejen sin ningún tipo de activo y en la más absoluta miseria, como está pasando en Venezuela, como ha pasado en Cuba, como está pasando en Nicaragua, ¿ok? Y van a ser ustedes los primeros los que van a pedir esas penas, que se cumplan las penas íntegras. Entonces, por eso yo sigo insistiendo, necesitamos países, necesitamos partidos políticos, necesitamos líderes que hablen claro sobre lo que
conlleva la flexibilización de penas. Estamos viendo lo que está pasando aquí, Maybor, con el tema del consumo de droga. Las penas cada vez son menores. Estados Unidos está tendiendo cada vez a un progresismo más descontrolado y lo vamos a pagar. Porque cuando tú reduces las penas, cuando tú permites todo este tipo de acuerdos, cuando tú bajas la guardia, al final el enemigo siempre te va a arrancar el cuello. Y eso es lo que está pasando. Sí, vale la pena destacar que la primera información que se conoció sobre el tema de Alex Saab cuando se les retiraron los cargos salió por la agencia del gobierno español, donde el señor Baltasar Garzón tiene mucha vinculación. Así que todo esto entramado es para estudiarlo, para investigarlo. Así que le prometemos que desde acá no vamos a parar el seguimiento de este caso. Así como también ahora vamos a incluir a otros casos que anteriormente al día de hoy no habían sido correlacionados, pero en estos momentos creo que necesitamos montar una especie de mesa de diálogo, mesa de revisar quién de los últimos personajes han sido beneficiados por la justicia de los Estados Unidos. Creo que lo tenemos que hacer porque hay muchos cables. Yo vi lo de la discusión y el diálogo entre el gobierno de Canadá, el gobierno de Estados Unidos y el régimen del Partido Comunista Chino. Resultado, la señora de Huawei se va. Luego salen los militares acusados de haber robado los secretos. Esos son cargos muy fuertes. Y se los quitaron. Los tipos se volvieron a China. Y ahora esto, entonces son muchos los casos que están ocurriendo. Creo que debemos establecer esa línea, porque siempre se discutió. Esta mañana hubo un aparente diálogo. No creo que esto se haya planteado esta mañana, creo que ya esto tenía historia, pero al mediodía empieza entonces a surgir toda esta documentación y lo que nos llama más la atención es el hecho de que Alex Saab dice que no se va a ser responsable por ese único cargo, lo que nos puede llevar también a otro escenario. Y todo esto, María, antes de las elecciones del 21 de noviembre, donde el régimen de Maduro está aspirando la legitimación de la comunidad internacional y ya con Borrell y compañía creo que lo va a lograr. Fíjate, Maybor, yo creo que también vale la pena reflexionar sobre cómo la izquierda obtiene victorias importantísimas en los tribunales de justicia, utilizando los métodos democráticos, los derechos humanos y todas las leyes que se han aprobado. ¿Por qué? Porque la izquierda se moviliza. Y ahora mismo, con lo que acaba de pasar con la LEPSAP, sería importantísimo que la comunidad venezolana saliera a las calles y aquí en Miami se diera cita para denunciar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque a la izquierda no le importa que las leyes que se hayan aprobado se estén cumpliendo y que se hayan aprobado democráticamente. Ellos se echan a la calle para meter presión a los jueces, presión a los fiscales. Recordad lo que pasó aquí en las elecciones del 2020. ¿Por qué el Tribunal Supremo no fue ni siquiera capaz de aceptar las demandas? Es decir, dijo que ni siquiera tenían standing. Se escucharon que los jueces dijeron, si nosotros ahora mismo decidimos aceptar esta demanda, la gente, esto es una guerra civil, la gente se echa a la calle. Entonces, ¿qué pasa? Que le estamos entregando la justicia también a la izquierda. ¿Por qué? Porque vamos a ver, como abogada, la justicia, ¿me entiendes? La justicia evidentemente parte de la democracia y las leyes que se han aprobado democráticamente en los congresos y en los senados. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se imparte la justicia? Cuando muchos de los jueces y los fiscales sienten la presión pública y desgraciadamente los jueces y los fiscales solo sienten la presión pública de la izquierda mediática y de la gente en las calles. Entonces todo esto sirve para que al final sintamos toda esta impotencia que leo ahí de tus seguidores. Esto es una vergüenza, no existe la justicia y esto es un problema, esto es un verdadero problema, porque mientras la derecha no sea capaz de movilizar, mientras en los Estados Unidos los hispanos no estén en política estadounidense, recordándole al político estadounidense la importancia de controlar y contener al narcotráfico en el patio trasero, en Hispanoamérica, esto vamos a sentir
un sentimiento de que se van completamente impunes. Entonces, lo que hace falta en los Estados Unidos son líderes hispanos que no solo movilicen a la opinión pública norteamericana, sino si ahí tenemos a una María Elvira Salazar, a un Bob Menéndez, a un Marco Rubio, Mario de Valar, necesitan movilizar a la comunidad hispanoamericana cuando esté pasando esto para que los hispanos estemos unidos contra la impunidad y contra el narcotráfico. Así es. Y bueno, les prometemos a todos aquellos que nos están siguiendo sobre este tema de Alex Saab y los que vienen, que les llevaremos la información. Mañana vamos a hacer un programa especial porque vamos a buscar todos los datos que sean necesarios para documentar qué es lo que está pasando en el terreno en la Florida y también cómo se está manejando eso desde España, porque nos pareció muy raro todo lo que estábamos revisando. Así es que quiero darle las gracias al doctor Omar Estacio y a María por habernos acompañado en este programa especial, porque queríamos llevarle los detalles de lo que ocurrió en el día de hoy, que marca una parte de la historia de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Mil gracias a todos.